Hola, buenas tardes. Como todos los años, vamos a comenzar con el seminario de arteriosclerosis de atención primaria. En este caso vamos a tratar dos patologías, la dislipemia, la adherencia a la dislipemia y cómo está el nuevo panorama que se presenta después de la publicación de las guías europeas de hipertensión arterial recientemente. Sabemos que la dislipemia es una enfermedad muy prevalente y que es una de las causas principales de enfermedad cardiovascular y que su grado de control es muy deficiente a pesar de todo el arsenal de terapéutico que estamos empleando y a pesar de las cantidades ingentes de dinero que se gasta en este proceso. Por lo tanto, hoy vamos a tratar cómo hacemos la adherencia y cómo podemos vencer la inercia al tratamiento de la hiperlipemia desde el punto de vista de atención primaria, porque es un tema muy importante dado el escaso control de nuestros pacientes. Para ello vamos a contar con la actuación del doctor Daniel Pardo, especialista en medicina familiar y comunitaria, que trabaja en el Centro de Salud Oliver de Zaragoza. Es miembro del Grupo de Atención Primaria de la SEA, coordinador del Grupo de Dislipemias de la SENFIC y miembro de la Red GEDAL y de la SAJA en riesgo cardiovascular. Seguidamente, la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo más importantes en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, que como todos ustedes saben, es la primera causa de mortalidad en España y en el mundo. Para ilustrarnos el nuevo abordaje o las nuevas recomendaciones que se implementan en las guías de práctica clínica recientemente publicadas por la Sociedad Europea, contamos con el doctor Francisco Valls Roca, que es del Grupo de Atención Primaria de la SEA, del Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular de Semergen y de la Sociedad Valenciana de Hipertensión y Riesgo Cardiovascular. Esta presentación la haremos secuencialmente. Primero hablará el doctor Daniel Escribano y posteriormente, sin pausa, el doctor Francisco Valls para al final hacer un pequeño comentario. Cuando quiera, doctor Daniel. Ahora, bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos, y gracias en particular a la Sociedad Española de Aterosclerosis y al grupo en particular de la atención primaria por la oportunidad que nos ha brindado para compartir esta tarde un rato y comentar algunos aspectos de los que ha hecho un pequeño resumen al inicio de la misma el doctor Lina. En principio, como bien se ha comentado en un principio, disponemos de un amplio arsenal terapéutico para manejar diferentes patologías crónicas en relación con la enfermedad cardiovascular y la enfermedad aterosclerótica, pero de todos es conocido que, por desgracia, el grado de cumplimiento que se puede obtener por parte de los pacientes y el grado de adherencia de las diferentes guías de práctica clínica, de las recomendaciones que nos plantean los diferentes estamentos a día de hoy, por parte del profesional sanitario, en ocasiones puede dejar algo que desear. Y en principio una mala adherencia con una no adecuada adecuación por parte de los profesionales sanitarios puede hacer que el grado de consecución de objetivos no sea el más adecuado posible. Y eso nos puede hacer caer, tanto por un lado por parte del paciente, en cierto grado de incumplimiento terapéutico, y por parte del profesional sanitario en esa tan mal notada y desnostada inercia terapéutica, ¿no? Y cuando nos encontramos en la mesa compartiendo con el paciente y comentando a lo mejor el resultado de las últimas analíticas o de los últimos valores detectados, por un lado podemos caer en la tentación o en la consecuencia el profesional sanitario que plantea que la no consecución de objetivos puede estar en relación por un no cumplimiento adecuado por parte del paciente, y ese grado de cumplimiento en principio sería de forma más concreta y de forma más particular lo que sería una mala adherencia al mismo en relación a un bajo cumplimiento en relación al grado de consecución de objetivos porque el paciente no cumple las indicaciones de prescripción terapéutica que se le indica, y por el otro lado también podemos detectar que no hace un correcto seguimiento de lo que serían las medidas higiénico-dietéticas que se le plantean, ¿no? Y por el otro lado también tendríamos la que denominamos inercia clínica, ¿no? Ese fenómeno por el cual el profesional sanitario pues a lo mejor no realiza todos los cambios o todas las intervenciones terapéuticas que son deseables para intentar conseguir un buen objetivo por parte del control del paciente,
Y por el otro lado está también la necesidad de aprender a manejar de mejor manera esos problemas crónicos que los pacientes presentan en nuestras consultas cuando los hacen. Y como bien podemos ver aquí, esas dos serían las principales causas de mal control de las enfermedades crónicas. ¿Cuáles son los componentes de la adherencia que hemos comentado anteriormente? Como bien podemos ver en esta pirámide, son diferentes y numerosos, ¿no? Por un lado, evidentemente, la implicación que pueda tener el paciente, según también el grado de implicación y el grado de accesibilidad que pueda tener el paciente al cumplimiento de esas indicaciones terapéuticas, pues también tenemos que echar, acabando echando mano de la familia de los cuidadores. Y por el otro lado ya tenemos otros niveles un poco menos accesibles, que ya serían los proveedores, los prescriptores, las diferentes administraciones sanitarias y las diferentes políticas de regulación que se pueden llevar por parte de la administración sanitaria, ¿no? Pero en lo que atañe al paciente, como bien todos sabemos, sería cuando se le plantea el inicio de un tratamiento farmacológico, tendríamos en un principio, en una primera instancia, esa iniciación del tratamiento terapéutico y una consiguiente ejecución, pero lo importante a partir de ese momento sería que ese paciente contemplase una adecuada persistencia en cuanto al mantenimiento de las medidas farmacológicas que se le han planteado para intentar conseguir ese grado de control de objetivos que estábamos planteando, ¿no? Y hay pacientes que, por desgracia, con el paso del tiempo, pues el grado de persistencia que se va consiguiendo y se va valorando en relación al cumplimiento terapéutico, pues con el paso del tiempo se ve que va decayendo por. Y aquí tenemos una diapositiva en la cual nos podemos plantear en qué punto se encuentra esa adherencia a día de hoy. Pues aquí tenemos el resultado de una publicación que se ejecutó hace ya un tiempo, en el cual podemos ver que cuando a un paciente se le prescribe una prescripción, se le hace una receta para instaurar un tratamiento farmacológico, podemos llegar a comprobar que, por desgracia, 1 de cada 3 pacientes no acaba retirando la medicación prescrita. De los que continúan, nos podemos llegar a objetivar que prácticamente casi el 49%, 1 de cada 2, olvida tomar la medicación tal y como se le ha indicado. De los que acaban quedando de ese remanente, podemos llegar a ver que 1 de cada 4 toma una dosis menor de la que le había prescrito de forma inicial su médico. Y con el rédito de pacientes que nos quedan y que siguen siendo adherentes a ese tratamiento farmacológico instaurado, podríamos llegar a ver que con el paso del tiempo 3 de cada 10 dejan de tomar la medicación una vez que se ha iniciado ese tratamiento farmacológico. Por lo tanto, podemos ver que esa cascada puede ser interminable y que, por desgracia, con el paso del tiempo, el grado de adherencia y de persistencia que vemos en los pacientes a la hora de cumplimentar ese tratamiento farmacológico, por desgracia, va decayendo, como estamos comentando, con ese paso del tiempo. ¿Y qué datos tenemos en concreto de adherencia en España? ¿Qué es lo que nos importa y lo que nos planteamos en relación a la epidemiología del manejo de las enfermedades crónicas? Entonces, como podemos ver en esta diapositiva, según lo que nos dice la OMS a día de hoy, se plantea que aproximadamente el 50% de los pacientes son adherentes a los tratamientos prescritos por parte de los facultativos. Eso lo podemos ver, por un lado, como un dato negativo, porque prácticamente la mitad de los pacientes no son adherentes a las recomendaciones terapéuticas prescritas, pero a lo mejor lo podemos ver como un área de mejora, ¿no? Por desgracia, ese dato no es bueno, pero también lo podemos ver como un dato en el sentido de que tenemos mucha labor que hacer y probablemente si hiciésemos más hincapié en recomendar al paciente unos tratamientos adecuados, informar al mismo de cuál es el tratamiento que se le instaura y cuáles son las razones por las cuales se le plantea ese tratamiento. Se implica al paciente de alguna forma en una consecución de objetivos a lo larga y se hace de alguna forma partícipe y se le da el empoderamiento adecuado al paciente, pues a lo mejor lo podemos ver, como digo, no como algo negativo, sino como algo positivo, porque evidentemente lo podemos plantearnos como un área para mejorar en el manejo de estas patologías crónicas. Y como bien podemos entender, este grado de adherencia, por desgracia, es menor en los procesos crónicos o las patologías crónicas que en las agudas. Las agudas, pues el paciente presenta una sintomatología, a veces tiene dolores, tiene algún tipo de mal asociado que le genera un malestar y evidentemente eso puede favorecer que el paciente en un momento determinado para el manejo de una patología aguda su grado de adherencia es mayor que lo que ocurre en las patologías crónicas. En estas muchas veces el paciente que atendemos en la consulta no tiene connotación de enfermedad, se encuentra bien y si a lo mejor no le transmitimos la preocupación que podemos tener en relación al control que tenemos que conseguir en esa patología crónica, pues por desgracia entre uno y el otro pues puede ocurrir esos datos que hemos visto anteriormente y que por desgracia conforme va pasando el tiempo el grado de adherencia y de persistencia a la hora de las terapias farmacológicas y de las medidas higiénico-dietéticas, por desgracia va cayendo con el tiempo. Y como bien estamos comentando, este grado de adherencia o de persistencia
es cada vez menor, sobre todo en las patologías crónicas, como puede ser la hipertensión, la dislipemia o la diabetes, que por desgracia son patologías que, como veremos posteriormente, si no se consigue un adecuado grado de adherencia y de persistencia en las medidas planteadas, pues la probabilidad de tener eventos cardiovasculares, por desgracia, va aumentando de forma paulatina conforme va pasando el tiempo. Y yo, como hemos comentado, soy médico de familia, igual que el resto de los compañeros que están departiendo conmigo a la mesa, y muy al contrario de lo que muchas veces nos podemos llegar a pensar, ahí podemos tener una estadística o unos datos que nos plantean que el grado de adherencia a los tratamientos farmacológicos, por desgracia, es menor en relación a los tratamientos prescritos por parte del médico de atención primaria que lo que ocurre cuando lo hace un compañero a nivel hospital, que de alguna forma nos puede hacer replantearnos lo que teníamos hasta ahora como planteamiento inicial. ¿Y cómo podemos intentar mejorar esa adherencia por parte del paciente? Pues todos sabemos que es fundamental instaurar tratamientos sencillos, instaurar tratamientos fáciles de cumplir por el paciente, darle al paciente toda la información adecuada para que de alguna forma, como estábamos comentando, le hagamos partícipe de su enfermedad y que evidentemente podamos conseguir una mayor persistencia y adherencia en cuanto a los tratamientos. Pero a la hora de prescribir nosotros también podemos hacer algo al respecto. Y hay diferentes estudios en los cuales se ha demostrado que existe una importancia de lo que sería la bioaparencia de los fármacos que le prescribimos al paciente. Y con ello no queremos decir, como veremos posteriormente, que a la hora de plantearle al paciente un tratamiento, ya sea con una marca comercial o con un genérico, podamos plantearnos que sea mejor o peor el uno que el otro, sino que lo que sí que se ha visto es que cuando las personas llevan o siguen un tratamiento con genérico y cada vez que va a la farmacia, pues el farmacéutico le prescribe diferentes presentaciones en el sentido de que puede plantear el uso de diferentes laboratorios que utilizan este tipo de grupos farmacológicos, como son los genéricos, se ha visto que aproximadamente un 80% de los pacientes consideran que es oportuno que se le instaure una adecuada información de por qué se le cambia esa forma farmacéutica que le ha prescrito de forma inicial su médico que le ha prescrito ese fármaco, y que por otro lado se ha visto que hasta aproximadamente un 12% de los pacientes que utilizan este tipo de fármacos se ha visto que como no se le informa de estos cambios en cuanto a la forma farmacéutica, podemos llegar a ver que con el paso del tiempo en este grupo de pacientes el grado de adherencia va siendo de alguna forma, ¿no? ¿Y esto qué implicaciones puede tener? Pues si comparamos, por ejemplo, que con el paso del tiempo en el manejo de la dislipidemia, aunque se ha visto también con otros grupos farmacológicos, si el paciente lleva durante el tiempo un tratamiento a expensas de una marca o de un genérico, se ha visto que con el segundo, con el genérico, con el paso del tiempo, el grado de adherencia va siendo menor y, por desgracia, existe un 31% de probabilidad de sufrir menos un evento cardiovascular durante los primeros 60 meses en los pacientes que llevan una estatina de marca frente a aquellos que llevan una estatina en forma de genérico. Esa es una forma que a lo mejor podemos implementar para intentar de alguna forma incrementar, como estábamos comentando, ese grado de adherencia. Y cuando hablamos de la inercia clínica, que es algo más que ya nos atañería a nuestra actitud de cara al paciente, aquí tenemos una publicación en la cual se ve que evidentemente el paciente tiene mucho que ver en este grado de inercia y puede estar influyendo o en torno a un 30% del peso de esta situación, que los factores del sistema están en torno a un 20% y aquí podemos ver diferentes ítems que pueden estar en relación con cada uno de ellos, pero por desgracia el mayor peso de todo esto en relación con lo que sería este grado de inercia clínica, que sería en torno a un 50%, como no puede ser de otra forma, sería en relación a factores médicos o en relación a factores del profesional sanitario que está teniendo a este paciente en concreto, ¿no? Como sería la ausencia de establecimiento de metas, no iniciar un tratamiento de manera inicial, no ajustar el tratamiento hasta conseguir el objetivo logrado, no identificar o administrar diferentes condiciones comórbidas, ¿no? Y así nos podemos extender hacia, como podemos ver, una lista más o menos extensa que de alguna forma responsabiliza y de alguna forma achaca, como estábamos comentando, ese grado de responsabilidad a la actuación por parte del profesional sanitario. ¿Y qué es lo que ocurre como hemos estado comentando anteriormente, a la hora de manejar diferentes patologías crónicas y cómo actuamos de alguna forma el profesional sanitario en este grado de inercia que estábamos comentando hasta ahora? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la diabetes mellitus? Aquí tenemos un estudio que ya tiene unos cuantos años. Deciros que este año se han recogido datos para intentar publicar un Diamond 2, o sea, una dosis más actualizada de lo que tenemos a día de hoy en esta publicación que tenemos ahora. Veremos qué datos salen. Y se observaba que los médicos, a la hora de plantear un cambio para intentar conseguir un mejor control de las personas con diabetes en relación a su cifra de hemoglobina glicada, se veía que hasta que esa persona o ese paciente no tenía una cifra en torno a 8,1, o sea, un control deficiente y de alguna forma muy mejorable, a nivel de los profesionales sanitarios
no se consigue, hasta esas cifras no se planteaba intensificar el tratamiento o utilizar el uso de combinaciones para intentar implementar una mejor consecución de objetivos. Y luego podemos ver en la mitad inferior de la diapositiva que se tardaban hasta 2 años hasta intentar implementar un control en la cifra de hemoglobina glicada en torno al 7% y que se llega a tardar hasta 2,7 años en intentar conseguir cifras en torno al 6,5%, que como todos bien sabemos sería un poco lo que nos plantean las guías de práctica clínica como un control en principio más adecuado para intentar mejorar el control de las personas con diabetes. Por lo tanto, por desgracia, somos lentos en este sentido. Se tardan en implementar medidas más intensivas cuando tenemos un paciente delante que no está en grado de consecución de objetivos, independientemente de que el paciente tiene parte de responsabilidad en relación a su adherencia, por desgracia, profesional sanitario también lo tiene en relación a lo que sería esta intensidad terapia. ¿Y qué es lo que nos ocurre con la dislipemia? Pues aquí tenemos una pequeña representación de lo que nos plantean las últimas guías de práctica clínica, lo que sería la Asociación Europea de Cardiología. Y como todos bien sabemos, lo primero que hay que hacer es evaluar el riesgo cardiovascular del paciente. Y una vez que tenemos evaluado este riesgo cardiovascular, pues lo que tenemos que hacer es ir implementando, según el mismo, diferentes medidas o alternativas terapéuticas para intentar implementar un grado de control adecuado de esos objetivos que nos planteamos como iniciales, según lo que nos plantean las guías. En el concreto, en relación a lo que sería el manejo de la dislipemia, nos plantean en primera instancia el uso de estatinas a la mayor dosis tolerada y de la máxima intensidad que tolere el paciente. Si con todo y con ello no conseguimos o consecución de objetivos, lo que nos plantean es terapias de hipolipemia de recombinación, o sea, plantean en este caso asociaciones con lecitinib. Y luego, como bien podemos ver ahí, lo que se planteaba, si no se conseguían objetivos y el paciente seguía teniendo un riesgo cardiovascular importante, la siguiente alternativa terapéutica que se planteaba eran los inhibidores de PCSK9, que por desgracia a nivel de atención primaria, como bien todos sabemos, no podemos prescribir ni indicar y ya tenemos que echar mano del compañero del hospital para que haga una valoración adecuada del paciente y ver si de alguna forma puede verse beneficiado por este tipo de tratamientos. Ahora, en este paso intermedio, pues podemos disponer a nivel de la atención primaria, antes de llegar a estos inhibidores que no podemos utilizar, por otras terapias de combinación, como podría ser, por ejemplo, el ácido bempedoico, que ya lo tenemos a disposición para poder utilizar en combinación en este grupo de pacientes cuando lo hayamos indicado, sí también desde la atención primaria. Y estamos a la espera de otras posibles alternativas terapéuticas, como bien podemos todos imaginar, que podría ser el Inclisiran, que ya sabemos que está aprobado por parte de lo que sea el Ministerio, pero no tenemos claras cuáles son las condiciones de reembolso y cuáles son las condiciones de IPT que se van a plantear para su uso y que tendremos que estar a la expectativa. Pero bien, disponemos de herramientas terapéuticas, disponemos de potentes herramientas terapéuticas, pero ¿qué ocurre con las personas con dislipemia? ¿Ocurre algo parecido a lo que veíamos anteriormente con las personas con diabetes? Pues aquí tenemos una pequeña captura de imagen de lo que sea el estudio ibérico. Todos sabemos lo que es, la trascendencia que tiene, la cantidad de pacientes que engloba y toda la información que nos está generando, que es muchísima. Y en cuanto al manejo de la dislipemia, que es lo que los atañe en esta parte en particular, podemos ver que, por desgracia, como bien hemos obtenido en otros estudios, aproximadamente en torno al 50% de la población española padece de dislipemia. Por desgracia, en torno a un 70-75% de estas personas con dislipemia suelen tener un riesgo cardiovascular alto o muy alto y aproximadamente un 80% de estos grupos que estamos diciendo de personas con un riesgo cardiovascular alto o muy alto en relación con su dislipemia, el grado de consecución de objetivos deja mucho que desear y se encuentran fuera de logros deseables, ¿no? Pues aquí tenemos una diapositiva que básicamente viene a referenciar un poco lo que se ha demostrado en otros estudios a nivel internacional y europeo, como puede ser el Da Vinci, el Eurospy, más recientemente uno que se realiza a nivel nacional también, que sería el Triangle. Aquí podemos ver que en torno a un 75 o un 80% de las personas con dislipemia, por desgracia, no la tenemos controlada, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño resumen del estudio observatorio que se realizó por parte de la SEA y que de él se han ido obteniendo diferentes publicaciones y diferentes informaciones. Aquí tenemos el resultado de una comunicación que se presentó en un congreso hace un par de años, en el cual se veía qué ocurría con los pacientes con dislipemia cuando pasaba por la consulta del médico de atención primaria. Esto es un poco lo que nos atañe a nosotros como médicos de familia. Podemos ver que aproximadamente la inmensa mayoría de las personas que pasan por nuestra consulta, en torno al 60%, son personas en atención primaria en relación al manejo de su dislipemia, que aproximadamente algo por encima del 50% serían pacientes con alto y muy alto riesgo cardiovascular. Y como podemos ver a la derecha y hacemos una revisión de las terapias hipolipemiantes que tienen instauradas, este estudio ya tiene un año y por lo tanto
simplemente lo que podíamos disponer nosotros como médicos de familia en aquel momento eran el tratamiento hipolipidemiante a base de estatinas y de ezetimiba, pues bien podemos ver aquí que aproximadamente un 30% de los pacientes estaban con una terapia estatínica en monoterapia de alta intensidad, que aproximadamente un 31%, y recordad que estábamos diciendo que más de un 50% de este grupo de pacientes tenían un alto o muy riesgo cardiovascular, se encontraban con una terapia en monoterapia a base de estatinas de baja o de moderada intensidad, y que solo un 24% de los pacientes que pasaban por nuestras consultas estaban en una terapia hipolipidemiante combinada a expensas de estatinas y de ezetimiba. Por lo tanto, entendemos que tenemos también, como estamos diciendo, lo mismo que ocurría con el manejo de la diabetes, con la dislipemia también parece que existe un importante componente por parte del profesional sanitario de inercia terapéutica, y que tenemos ahí también un amplio margen de mejora. ¿Y qué ocurría cuando se valoraba el grado de percepción que teníamos nosotros como profesionales sanitarios del grado de control que instalábamos o teníamos sobre nuestros pacientes? ¿Y qué ocurría cuando hacíamos una determinación objetiva de efectivamente cuál era el grado de control que alcanzábamos en nuestros pacientes? Y por desgracia, nuestra percepción subjetiva, como bien podemos imaginar, es superior a la que ocurre en realidad cuando hacemos una determinación objetiva y con datos reales de cuál es el grado de consecución de objetivos. O sea, somos de alguna forma demasiado optimistas en cuanto a la instauración de terapias hipolipidemiantes para intentar mejorar el perfil lipídico de nuestros pacientes. Y aquí tenemos unas recomendaciones, unas conclusiones de lo que sería el grupo de trabajo sobre farmacoterapia cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología, en la cual plantean como a modo de resumen y como recomendaciones para tener en cuenta que la gran mayoría de las personas con dislipemia no reciben el tratamiento adecuado y no se alcanzan objetivos, lo acabamos de comentar, que esto se debe principalmente, por un lado, a que existe una mala adherencia. Esto puede llevar, como por desgracia, a resultados fatales, como veremos posteriormente. Y por el otro lado, aparte de esa mala adherencia, también existen datos inequívocos de que, por desgracia, existe un importante componente de inercia por parte del profesional sanitario que lleva el control de este tipo de pacientes. Porque, por desgracia, como hemos visto, las terapias hipolipidemiantes de combinación, que en principio serían las que teníamos que utilizar de alguna forma con mayor a la mejor prevalencia, porque el paciente que vemos por nuestras consultas por lo general ya son pacientes de alto y de muy alto riesgo cardiovascular, y por lo general suele ser complicado que consigamos consecución de objetivos única y exclusivamente con una terapia hipolipidemiante expresa de estatinas y, como hemos visto, de baja o de moderada intensidad. ¿Y qué ocurre en concreto cuando tenemos pacientes delante en cuanto al manejo de la hipertensión arterial? Aquí os pongo una pequeña diapositiva de una guía que ya tiene unos cuantos años, es de la Sociedad Europea de Cardiología. Básicamente en un año salió la europea y al año siguiente salió la americana, y prácticamente, como bien podemos ir, nos recomendaban que era plantearle de forma inicial, salvo en honrosas excepciones como puedan ser pacientes mayores, frágiles, que tengamos una presión arterial sistólica por debajo de 150 en primera instancia. En el resto de los casos, los que nos plantean es, en primera situación, plantearnos una terapia de combinación para intentar controlar el manejo de las personas con hipertensión. Y aquí tenemos una guía más reciente del año pasado de la Sociedad Española de la Lucha para la Hipertensión Arterial. No me voy a extender mucho porque posteriormente el doctor Pallarés hablará el doctor Valls hablará más al respecto. Y también de alguna forma podemos ver aquí que también nos plantea esta guía española publicada, como os comento, el año pasado, el tratamiento combinado en primeras instancias. ¿Y qué ocurre cuando revisamos lo que hacemos en nuestras consultas? Aquí tenemos un pequeño resumen de dos estudios que son muy potentes y que también dieron mucha información, como pueden ser el estudio de diabetes y el estudio Iberican, en el cual se puede ver que el grado de control de hipertensión en el diabetes, que ya tiene unos años, era del 30%, y en el de Iberican está en torno al 60%, es un poquito mejor, pero como bien podemos ver ahí, en el inicial teníamos casi un 56% de pacientes en monoterapia, y en el estudio Iberican más reciente, hasta aproximadamente un 40% de las personas que pasaban por nuestras consultas con hipertensión también se encontraban en monoterapia, y por desgracia no hacemos caso a lo que nos plantean las guías de práctica. Y esto tiene consecuencias para la no adherencia o la inercia por nuestra parte a la hora de que el paciente acabe teniendo un evento cardiovascular. Pues como bien podemos ver ahí, en un seguimiento a 4 años se ve que el riesgo relativo de padecer un ictus aumenta en 4,4 veces, y el riesgo de muerte en esas personas no adherentes o que no llevan un tratamiento adecuado existe un incremento de riesgo relativo de 3,8. Por lo tanto, las implicaciones son importantes, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño resumen en el cual se ve que si mejoramos en un punto en la adherencia terapéutica, la probabilidad de tener un evento disminuye de forma importante, y eso acarrea a la larga un importante ahorro del gasto sanitario de la sanidad pública.
y si lo aumentamos en 10 puntos, ese gasto es mayor y la probabilidad de que la persona acabe teniendo un evento aumenta de forma importante, ¿no? Y a modo de resumen, aquí tenemos que es importante que nos planteemos que es difícil que tengamos en la consulta un paciente naïf en relación a que pueda padecer solo dislipemia, hipertensión o diabetes. Y con cierta facilidad podemos intuir o ver que padecen diferentes patologías crónicas asociadas. Y se ve que si manejamos de forma adecuada cada una de ellas y hacemos un tratamiento de alguna forma simbiótico de la una con la otra, se ve que podemos conseguir importantes mejoras si manejamos en concreto el manejo de la dislipemia en el control del grado de hipertensión que tiene el paciente y viceversa. Si tenemos a su vez un paciente con hipertensión y con el tratamiento farmacológico adecuado y con las medidas oportunas intentamos controlar ese grado de cifras de tensión, de alguna forma también mejoramos el grado de oxidación que presenta el paciente y el grado de aterosclerosis que no tenemos. A modo de resumen, ¿cómo podemos mejorar esto? Y ya acabo. Es importante que aumentemos el nivel de conocimiento y de educación de los pacientes, que probamos de alguna forma la relación profesional entre los diferentes niveles de profesionales que atienden al paciente, que involucremos de alguna forma al paciente como no puede ser de otra forma, que hagamos una formación de grado y posgrado de entrevistas clínicas motivacionales para profesionales sanitarios, que comprobemos desde un principio siempre la adherencia por parte de nuestros pacientes antes de plantear cambios de tratamiento o de intensificar el mismo, porque lo que tenemos que pensar es si la adherencia es la adecuada, siempre plantear los sistemas de dosificaciones personales, usar múltiples medicamentos en una única píldora de forma de terapia combinada para facilitar la adherencia por parte de nuestros pacientes y crear un algoritmo clínico basado en soluciones obtenidas en ese estudio para facilitar el manejo de la adherencia terapéutica. Y a modo de resumen, los medicamentos no funcionan en aquellos pacientes que no los toman, que mejorar la adherencia puede tener un mayor impacto en la salud de la población que cualquier otra medida específica para los tratamientos médicos. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Buenas tardes. Bien, nada, os voy a comentar. El título de lo que yo os quería hablar era, bueno, a ver si realmente la publicación de guías nuevas, como es las guías últimas recientemente publicadas de la Sociedad Europea de Hipertensión para el abordaje de la hipertensión en nuestros pacientes, si realmente esto se traduce en un cambio respecto al abordaje cuando pensamos en las anteriores recomendaciones a las que en estas guías nos plantean. De entrada quiero plantear lo que ya se ha comentado casi en la presentación de este taller. Bueno, realmente cuando valoramos los factores de riesgo y el peso de factores de riesgo que influyen en la discapacidad y la mortalidad, sabemos que la hipertensión arterial ocupa el primer puesto respecto a todos, sobre todo por supuesto por la repercusión cardiovascular de las enfermedades cardiovasculares. Esto sigue siendo así en este momento. Y si esto lo traducimos a nivel nuestro, de nuestro entorno de España, bueno, sabemos por datos que tenemos evidenciados y publicados que la prevalencia de la hipertensión arterial en la población adulta española oscila entre el 33 y el 43%, que lógicamente aumenta con la edad, de forma que a partir de los 65 años supera el 60% de esta población. Y además de esto, que el grado de conocimiento respecto a este diagnóstico de hipertensión está en torno al 60% y que el control global de los pacientes hipertensos reales está al 25%. Por tanto, es evidente que ambos datos son muy bajos. Si esto lo traducimos con números, me gustó mucho esta presentación del doctor Vanegas que hizo hace unos años, donde calculando el tratamiento, control y conocimiento de la hipertensión en España decía que sí, se calculaba que habían 12 millones en aquel momento de hipertensos en España, 7 millones de ellos conocían que eran hipertensos, 5 millones de estos 12 estaban con tratamiento y que 2,5, es decir, la mitad de los pacientes que estaban con tratamiento conseguían un control adecuado de la presión arterial. Esto significaba que al final de toda esta historia había 9,5 millones de pacientes no controlados cuando sumábamos todo esto, y esto se traducía en 100 muertes cardiovasculares al día en España, lo cual es una cifra que realmente nos hace poner los pies en el suelo y ver realmente la importancia de este tratamiento de la hipertensión arterial. Estos datos son del 2015, pero repitiendo los datos que ya ha comentado mi compañero en la anterior ponencia, realmente los últimos datos que disponemos aquí son los datos del estudio Iberican,
donde realmente el control está alrededor del 58% de pacientes hipertensos controlados. Hay que tener en cuenta que el estudio Ibericán es un estudio de población que asiste a consulta, es decir, no es un estudio poblacional general. Son pacientes que acuden a consulta por cualquier motivo, por tanto, se puede deducir que si este grado de control lo revisáramos en la población general, sería incluso más bajo que este 58%. Y bien, una vez vista cuál es la situación y la importancia de la hipertensión, yo lo que voy a hacer es un repaso, por supuesto, no voy a hacer un repaso exhaustivo de las guías de hipertensión recientemente publicadas de la Sociedad Europea, porque esto llevaría para mucho más tiempo. Voy a intentar limitarme a aquellos datos que me parecen más importantes, revisar cuáles son las recomendaciones generales y algunas de ellas que son un poco especiales, incluso calificadas así por los propios autores. La clasificación de la presión arterial en consultorio y el grado de hipertensión no varía respecto a las anteriores. Como veis aquí, hay una categoría de presión arterial óptima, que veis ahí por debajo de 120-80. La normal sería el siguiente escalón, 120, 129, 84. La normal alta estaría de 130 a 139, 85, 89. Y a partir de ahí ya calificamos como hipertensión grado 1 hasta 159 o 99 de diastólica, grado 2 hasta 179 o 109 de diastólica, grado 3 a partir de 180 o a partir de 110. La hipertensión sistólica aislada se clasifica igual que en las guías anteriores, a partir de 140 igual o mayor a 140, con una diastólica por debajo de 90. Y sí que quizá es una novedad en estas guías que aplican el término de hipertensión diastólica aislada, que lógicamente sería aquella en que la sistólica estaría por debajo de 140 y la diastólica en 90 o más. Este es un término que aparece en estas guías. Y para definir hipertensión fuera de consulta, recordar lo que ya sabíamos, esto no ha variado. La presión arterial medida en periodo de actividad o diurna estaría de 135 o más o 85 o más para la diurna diastólica. La nocturna o en periodo de descanso sería de 120 o menor o 70 o menor. Y la media de 24 horas estaría en 130 o más o 80 o más de presión arterial diastólica. No ha variado, excepto el concepto nuevo de presión arterial diastólica. Bien, repaso someramente cuáles son las recomendaciones. Las guías nos dicen que la medición en consultorio de la presión arterial se sigue recomendando para el diagnóstico de la hipertensión arterial porque, bueno, pues las evidencias están sacadas con este método de medida de presión arterial y, por tanto, por evidencias, beneficios que se han visto y riesgo de tratamiento, se sigue recomendando valorar la presión arterial medida en consultorio. Eso sí, las mediciones de la presión arterial en consultorio deben realizarse de acuerdo con una estandarización adecuada en la que nos recomiendan tomar 3 medidas con el paciente en condiciones, que ahora más adelante veremos cuáles son, y el promedio de las 2 últimas sería el valor válido y representativo para ese paciente. Se recomienda asimismo diagnosticar la hipertensión arterial con al menos 2 visitas en el consultorio, separadas dentro de las 4 semanas, a menos que la presión arterial en consulta indique un grado 3, es decir, a partir de 180 o 110 de diastólica, o pacientes que presenten síntomas relacionados con la hipertensión arterial, es decir, afectación por esa clínica, por esa hipertensión arterial, o que hubiera evidencia de lesión de órgano mediana o eventos cardiovasculares. Porque en estos pacientes no habría que esperar estas 4 semanas, sino que habría que implementar un tratamiento más precoz. En la primera visita sí que se recomienda medir la tensión arterial en ambos brazos porque sabemos que una diferencia constante entre los dos brazos mayor de 115-120 nos podría sugerir una arteriosclerosis y, por tanto, asociarse a un mayor riesgo cardiovascular. A partir de ahí, todas las mediciones posteriores deben ser tomadas en el brazo de mayor presión arterial. Ahí, a pesar del primer punto que hemos comentado, que dice que valoremos la presión arterial a consulta, sí que, por otra parte, insisten los autores de las guías que la medición de presión arterial fuera de la consulta, lógicamente, es una fuente de información valiosa antes, durante el tratamiento, es decir, antes del diagnóstico, en el diagnóstico
y durante el tratamiento. ¿Por qué? Bueno, es sabido por todos pues, que hay diferentes fenotipos de presión arterial y no solo la presión arterial en consulta nos debe guiar porque realmente fuera de consulta pueden haber variaciones que sean importantes en el desarrollo o en el riesgo cardiovascular del paciente. Por lo tanto, recomiendan encarecidamente obtener información adicional sobre valores de presión arterial por AMPA o MAPA, automedición de la presión arterial o monitorización ambulatoria, o ambos si están disponibles. Las condiciones para tomar la tensión arterial, bueno, yo creo que son conocidas y sería por una parte, bueno, tanto si se toman en consulta como si se toman fuera de consulta, por supuesto, un tensiómetro electrónico validado, con manguito en la parte superior del brazo, que las condiciones de habitación, temperatura sean correctas, que el paciente no haya fumado, no haya consumido cafeína, alimentos, medicamentos o hecho ejercicio 30 minutos antes de la medición. El paciente debe estar sentado sin cruzar las piernas, con la espalda apoyada en el respaldo de la silla. No debe hablar, lógicamente, durante las mediciones. Las piernas no deben estar cruzadas, como hemos dicho. El brazo debe estar desnudo, sin ropa, descansando sobre la mesa y a la altura del corazón. Y en el consultorio, lo que hemos comentado en la diapositiva previa, tomar en 3 lecturas en un intervalo de 1 minuto y utilizar el promedio de las 2 últimas. En el caso de la AMPA en domicilio, tomar 2 medidas con intervalo de 1 minuto entre tomas y sacar un promedio de esta. Simplemente, como hemos dicho, que los dispositivos deben estar validados, las diferentes sociedades de hipertensión mundiales, tanto la Liga Mundial como la Sociedad Internacional, la Sociedad Británica Alemana, tienen unos enlaces donde se puede consultar qué tipo, qué marca y modelo de estos dispositivos electrónicos para medir la tensión están validados. Por lo tanto, se puede recurrir a esto. SELELA también tiene una página o una publicación donde actualiza cuál es la validación de estos aparatos. Y sí que quería comentar que además de esto, además de estar validados, realmente se recomienda que haya una revisión de los mismos periódica en las mismas casas que los fabrican para evitar el que hayan averías, pérdidas o que nos estén dando mediciones erróneas de presión arterial. Y esta diapositiva, aunque es muy grande, sé que es una antidiapositiva por todo el texto que hay aquí, pero simplemente la ponía porque aparece así en las guías y primero destacar simplemente algunas cosas. Primero, la utilización del SCORE-2 y el SCORE-OP como validación del riesgo cardiovascular con el lado del paciente, que es muy importante. Y dentro de las otras, dentro de los mismos factores, yo insistiría o resaltaría algunos que aparecen aquí, que nos pueden resultar novedosos, como son el bajo peso al nacer, el ácido úrico, la presencia de ácido úrico, esto ya se sabía, resultados adversos en el embarazo, es decir, complicaciones cuando estamos hablando de hipertensas mujeres, pues pérdidas de embarazos, partos prematuros, trastornos hipertensivos durante el embarazo o bien la diabetes estacional. Son factores importantes que pueden predecir una hipertensión más frecuente, más prevalente en este tipo de mujeres, de pacientes, e incluso más riesgo cardiovascular y riesgo de eventos. Una menopausia en inicio temprano, estamos hablando del mismo, la fragilidad como factor importante a la hora de abordar a estos pacientes, los factores psicosociales y socioeconómicos son importantes a valorar, lo que se habla en otros términos, el código postal es importante porque hay que valorar globalmente estos pacientes y esto interesa. Incluso los autores de las guías hablan de la migración como pacientes que pueden estar afectados por estos problemas psicosociales y socioeconómicos. Insisten en la exposición a la contaminación tanto del aire como del ruido como factor de riesgo para aumentar el riesgo y por lo tanto que aparezca más factores de riesgo y más riesgo cardiovascular en global. Y luego aparecen unas condiciones clínicas adicionales o comorbilidades que nos pueden servir para detectar en qué pacientes debemos insistir en un abordaje más intensivo respecto a los factores de riesgo o a las patologías que aparecen, como son pacientes con EPOC. La relación con la EPOC con el riesgo cardiovascular está demostrado en bastantes estudios. Las enfermedades inflamatorias crónicas también, la enfermedad del hígado graso no alcohólico como factor también a tener en cuenta adicional, las infecciones crónicas, incluido el COVID-19 prolongado como factor o condición clínica a resaltar,
La presencia de migrañas también se traduce en un aumento de riesgo cardiovascular y en un aumento de posibilidad de tener hipertensión arterial. Los síntomas depresivos como factor que afecta a estos pacientes e incluso la disfunción eréctil, que como sabemos puede ser una ventana o una señal de una alteración arteriosclerótica a nivel vascular. A partir de ahí, el daño orgánico de órgano mediado por hipertensión, lo que llamamos también lesión de órgano diana, que son los que habían, entonces hay que tener en cuenta estos factores, y por supuesto la presencia de enfermedad cardiovascular o renal que ya aparecían en las otras. Y a partir de aquí, los autores, y quiero detenerme un instante en esto, recomiendan un cribaje para la detección de lesión de órgano diana en los pacientes hipertensos. Realmente, como veis aquí, hay muchísimas exploraciones, pero bueno, yo quería resaltar aquellas exploraciones a las que todos, estamos hablando de medicina de familia, tenemos acceso, sin duda, como es el electrocardiograma de 12 derivaciones. Eso nos va a permitir medir la frecuencia cardíaca, ver si hay una hipertrofia ventricular, si hay alteración de conducción, arritmias, isquemia miocárdica. Importantísimo y asequible. La albuminuria, la relación albumina-creatinina, importante para detectar la enfermedad renal crónica como factor agravante y como factor que aumenta el riesgo cardiovascular, y la creatinina sérica y la tasa de filtrado glomerular para detectar lo mismo, la enfermedad renal crónica en cuanto a el deterioro renal, que como sabéis, ese deterioro renal va a venir mediado por la presencia de factores de riesgo, incluida la hipertensión, pero además ese deterioro renal va a influir retrospectivamente empeorando el pronóstico y la evolución de estos pacientes. Y la otra que quería insistir sería el índice tobillo-brazo, que es una medición realmente asequible para todos, que realmente nos va a dar una información muy importante a nivel de aterosclerosis, presencia posible de aterosclerosis en los miembros inferiores. De todas las demás, bueno, pues ya todas son válidas, indudablemente, cuando más información, pero realmente no a todas tenemos un acceso tan fácil. Es verdad que la velocidad del pulso, pues ya hay dispositivos que sin mucha complicación se pueden hacer. De hecho, hay un estudio aquí en la Comunidad Valenciana que está llevando el doctor Rovilla junto con Farmacia Comunitaria, donde en las farmacias comunitarias se está valorando con estos dispositivos la velocidad del pulso de estos pacientes. Por lo tanto, bueno, va a venir y va a ser más asequible. El Doppler de carótidas, bueno, en diferentes aulas cardiovasculares del grupo de hipertensión y cardiovasculares emergentes se han hecho talleres sobre la posibilidad de obtener este Doppler de carótidas y ver la presencia de placas. Sí que realmente es más complicado tener un ecógrafo para ver esto, pero bueno, sí que es posible, y todos los demás son un poquito más complicados. Las pruebas de función cognitiva sí que se pueden realizar mediante test por la detección que hemos visto y veremos que las guías recomiendan que se detecte precozmente esa posible demencia o deterioro cognitivo, por lo tanto se podría. Y bueno, esta gráfica es muy similar o es igual a la de las anteriores guías, donde se estratifica por una parte la enfermedad hipertensiva y por otra parte la estratificación del grado de esa presión arterial. Como veis aquí, la estratificación de la enfermedad hipertensiva, estadio 1, 2 y 3, va a depender de la no presencia o presencia de factores de riesgo 1, 2, 3 o más, y a partir del estadio 2 de la presencia de lesión de órgano diana, enfermedad renal crónica, estadio 3 o la diabetes. Y el estadio 3 va a definirse por la enfermedad cardiovascular ya establecida o bien una enfermedad renal crónica ya más avanzada a partir del estadio 4. Y el resto, bueno, pues la misma clasificación que hemos dicho al principio, desde normal alta, grado 1, grado 2 y grado 3, y lógicamente conforme avancemos hacia abajo, hacia estadios más superiores y a mayor grado de hipertensión arterial, el riesgo cardiovascular de los pacientes, como veis, va aumentando desde el riesgo bajo hasta el riesgo muy alto. La estimación del score, os recuerdo lo que hay, el score nuevo nos aportó, el score y el score OP nos aportó la diferencia en cuanto al riesgo, pero por diferentes estratos de edad, y así, cuando hablamos de riesgo cardiovascular muy alto por score, cuando hablamos en pacientes menores de 50 años, se califica a partir de 7,5%, lo que nos aparece en la tabla, de 60 a 69 años, a partir de 10% sería riesgo cardiovascular muy alto, y en pacientes de 70 o más años ese riesgo cardiovascular lo definiríamos a partir de un 15%
obtenido en las tablas escolares. Bien, en cuanto al tratamiento, simplemente una pincelada que no debemos olvidar la modificación de estilos de vida, que es importante, y aquí hablan los autores de reducción de peso con programas individualizados, objetivos relativos y regímenes y ejercicios personalizados, disminución de la ingesta de sodio, y insisten mucho los pacientes. Este efecto hipotensor, cuando disminuimos el sodio, es mayor en personas no blancas, personas de color, poblaciones de edad avanzada, pacientes con diabetes y síndrome metabólico. Aquí hablan los pacientes como de alguna manera no vean estas guías el aumento en la ingesta de potasio, incluso hablan de sustituir el cloruro de sodio por cloruro potásico o incluso el facilitar comprimidos de cloruro potásico, teniendo en cuenta que como fuentes naturales de potasio tenemos las frutas, verduras, lácteos bajos en grasa, pescados, carnes seleccionadas, nueces o productos de soja. Actividad física, por supuesto, diaria y regular, ingesta moderada de alcohol, y dentro de esto yo aquí comentaría que ingesta moderada y siempre que se tenga que elegir mejor alcohol fermentado que el alcohol destilado, por su grado de alcohol, pero bueno, aquí hablan de esto, siguen hablando de moderar, no fumar, dieta mediterránea o dieta DASH, ya sabemos todo lo que es. Hablan de mejorar el manejo del estrés en estos pacientes y hablan de mejorar también, lo que habíamos dicho antes, la exposición al ruido y a la contaminación. A la hora de elegir el tratamiento, normas generales, priorizamos aquellos tratamientos que disminuyan la presión arterial. Dentro de las 5 clases, cualquiera de ellos han demostrado efectos en la disminución de presión arterial, por lo tanto se recomiendan todos habitualmente combinados. El inicio de la combinación de 2 fármacos, como ya se ha comentado en la ponencia anterior, se va a recomendar en la mayoría de los pacientes, y bueno, vamos a hablar de IECA-SALA2 con antagonistas o tiacidas o diuréticos, y que la monoterapia, como ya se ha comentado antes, solo en pacientes de bajo riesgo con presiones arteriales por debajo de 150-90, 95, en pacientes con presión arterial normal alta y alto riesgo cardiovascular, o en pacientes frágiles o de edad avanzada. Y que, lógicamente, si la presión arterial no se combina con combinación doble, habrá que incrementar a triple y aumentar las dosis. Si no se consigue con triple terapia y dosis máximas, habrá que valorar como hipertensión arterial resistente, y que, lógicamente, cuando hablamos de facilitar el cumplimiento, el uso de combinación de fármacos en dosis fijas en un comprimido se va a recomendar y se recomienda para cualquier etapa de tratamiento. Los betabloqueantes, hay una modificación en estas guías, de alguna manera modifican un poco el criterio anterior, porque dicen los autores, los firmantes, que debe ser considerado en cualquier etapa del tratamiento, en las siguientes condiciones. Bueno, en algunas de ellas habla muy claras: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, tratamientos antiisquémicos en síndromes coronarios, necesidad de control de la frecuencia cardíaca, en la fibrilación auricular. Además, dicen que el uso de betabloqueantes puede aportar beneficio en presencia de altos condicionantes. Yo os pongo aquí abajo, hay un montón. Bueno, pues aquí habla síndromes coronarios, terapia antiisquémica, infarto, síndrome coronario, arritmias, fibrilación auricular, mujeres en edad fértil que pueden tomarlos, en el embarazo y otras condiciones, bueno, pues hipertensión con frecuencias cardíacas elevadas, taquicardias, hipertensión ortostática, enfermedad periférica, claudicación, hipertensión. Bien, todo esto no voy a entretenerme, pero realmente sí que facilitan un listado donde dicen que estos betabloqueantes pueden aportar beneficios, cosa que en las anteriores guías parecía que los betabloqueantes habían quedado un poco marginados. Objetivos de tratamiento. Bueno, pues está claro que en pacientes de 18 a 64 años se recomiendan unas presiones arteriales por debajo de 130-80, entre 65 y 79 por debajo de 140-80 para todos, pero considerar que mejor 130-80 si esto es bien tolerable. Y en estos mismos pacientes con hipertensión sistólica aislada, nos dicen que debíamos buscar un rango de sistólica entre 140-150, aunque, como antes, si están bien tolerados, mejor entre 130 y 139. Pero añaden que con precaución si la diastólica está por debajo de 70, porque aquí podría comenzar a aparecer la tubulación. En pacientes de 80 o más años nos hablan de un rango entre 140 y 150, con la presión arterial diastólica por debajo de 80, aunque, como antes, considerar
el intentar llegar a 130, 139, este intervalo, si es bien tolerada y siempre con la precaución si la diastólica está por debajo de 60. Considerar ajustar a la baja el tratamiento realmente si en estos pacientes de 80 o más años la sistólica baja por debajo de 120, hay hipotensión ortostática o hay fragilidad. En pacientes frágiles, lógicamente, individualizar y nos dicen que de entrada no planteemos objetivos de sistólicas por debajo de 120 ni diastólicas por debajo de 70, aunque realmente si la presión arterial diastólica está por debajo de 70 y la sistólica continúa elevada, realmente lo que nos dicen es que consideremos un tratamiento, pero siempre con precaución, mirando siempre esta presión arterial diastólica por debajo de 70, ya que nos podría causar problemas en el paciente. Por tanto, aquí habría que individualizar mucho en este sentido. Y lo que recomiendan los firmantes es que debemos intentar conseguir el control de la presión arterial en 3 meses. La hipertensión arterial resistente, simplemente definir qué es una hipertensión arterial que permanece por encima de 140-90 en presencia de las siguientes condiciones, es decir, que estamos a dosis máxima de combinación triple que comprenda un bloqueador del sistema renina-angiotensina, un bloqueante de los canales de calcio y un diurético tiacida o similar. El control inadecuado para calificar como resistente deberá estar confirmado, en este caso por MAPA o AMPA, en lo que disponemos, y que descartemos hipertensión arterial pseudo resistente, que sería aquella, primero, que podría ser una hipertensión arterial secundaria, donde tendríamos que buscar esta causa de la hipertensión, o realmente descartar una falta de adherencia al tratamiento que nos estuviera, digamos, engañando en cuanto a esta resistencia. Y simplemente aquí valorar los algoritmos, simplemente en casos que insisten más en pacientes concretos, como estos hipertensos con insuficiencia cardíaca, donde siempre los pasos son los mismos, combinación dual de entrada IECA hora 2 más calcio antagonista o diurético. Si no funciona IECA más calcio antagonista más diurético tiacídico, y si no funciona, a partir de ahí no funciona en el sentido de no conseguir el control, considerar sustituir los IECA o ARA2, estamos hablando de insuficiencia cardíaca, por inhibidores del receptor, por los inhibidores del receptor de la angiotensina neprilisina, los ARNIs, o los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, especialmente la espironolactona, sobre todo en presencia de insuficiencia cardíaca con fracciones de eyección en los rangos más bajos. Los beta bloqueantes, en este caso, pueden ser utilizados en cualquier paso de la terapia combinada y, lógicamente, y esto sí es novedad, la utilización de ISGLT2 por todos los beneficios, donde los autores insisten en que estos ISGLT2 se recomiendan independientemente de la presencia de diabetes tipo 2 con nivel de recomendación 1A. En cuanto a fibrilación e insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular, lo mismo, si la frecuencia cardíaca está por encima de 80, recomiendan el tratamiento inicial IECA hora 2 más beta bloqueantes, incrementando la dosis hasta el máximo. Si no se consigue el control, seguimos con IECA más beta bloqueante y se añade un calcio antagonista hidropiridínico o un diurético tiacídico, y si no se controla, añadir IECA beta bloqueante, calcio antagonista y diurético. Si la frecuencia cardíaca está por debajo de 80, IECA más calcio antagonista hidropirídico o diurético a máxima dosis, y si no, llegar a la terapia triple IECA 2 más calcio antagonista más diurético. Y considerar el uso de un calcio antagonista no dihidropiridínico si el objetivo de presión arterial de frecuencia, es menor de 80 y hay algún problema con los beta bloqueantes porque estén contraindicados, no se puede. Y en cuanto a la insuficiencia renal, pues partimos de la base, insuficiencia renal, si la fracción, el tasa de filtrado glomerular está por encima de 30, el tratamiento dual va a ser IECA hora 2 más antagonista o diurético. Si no se controla, añadir los 3 fármacos, IECA más diurético, y realmente si no se controla con los 3, pensar que valorar si es una hipertensión arterial resistente y adicionar espironolactona preferiblemente u otro antagonista de los receptores mineralocorticoides o diurético de ASA, o beta bloqueante, beta bloqueante alfa o acción de filtrado. En cambio, lógicamente, si el filtrado glomerular está por debajo de 30, pues aquí el único cambio es que en vez de utilizar un diurético tiacídico, utilizaríamos un diurético de ASA, iríamos aumentando el calcio antagonista y con la diferencia de utilizar. En el caso de que fuera una hipertensión arterial
resistente, adicionar clortalidona u otro antagonista de receptores mineralocorticoides, diurético de asa y todos los demás. Y al final utilizar, y hablan de utilizar los ISGLT2, en estos casos por la protección renal que nos va a condicionar ese ISGLT2 y por su colaboración para la desmineralización y plantean el uso de finelinona como alternativa o como otra posibilidad a la espironolactona. Bien, entro ya en conclusiones. Aunque los autores tienen un listado de 24 puntos que consideran que son cambios respecto a las anteriores guías, yo resaltaría aquí que insisten en la información de datos de presión arterial fuera de consulta, la adición de suplementos de potasio como posibilidad para ayuda al tratamiento, la justificación de los beta-bloqueantes como tratamiento inicial, hablan de la alternativa de la denervación renal en hipertensión resistentes, el aumento de medicación en no controlada hipertensión, pautas simplificadas en la insuficiencia cardíaca, en la insuficiencia renal crónica y la importancia del tratamiento de la hipertensión arterial para la prevención del deterioro cognitivo y la progresión de la demencia. Y como últimas conclusiones, yo haría estas consideraciones. Ante una insuficiencia de control de la hipertensión arterial, yo diría que frente a la similitud de las guías de las que disponemos, la cuestión no es si esta guía es superior a las vigentes o no actualmente, sino más bien si se aplican o no y cómo se aplican. La razón, lo hemos dicho antes y lo ha comentado mi compañero anterior, va a estar y puede estar en la inercia clínica o en la adherencia al tratamiento. Estos dos factores son fundamentales. Y, por tanto, nos tenemos que plantear como necesidad el profundizar en todos los aspectos relacionados con la implementación de las recomendaciones para que realmente estas tengan una repercusión real en la práctica clínica y en los pacientes hipertensos. Por lo tanto, deberemos utilizar estrategias no farmacológicas y fármacos a dosis efectivas y en pautas que faciliten la adherencia, considerando la cronicidad de la hipertensión arterial y su tratamiento. Y aquí añadiría la importancia del tratamiento en equipo de los pacientes hipertensos, que se ha comentado antes, y que esto incluye el tratamiento, el abordaje por medicina, por enfermería, incluso por farmacia comunitaria como elemento que puede ayudarnos. Aparte de todo esto, otro punto importante podría ser la telemedicina en cuanto al control. Y nada más. Estas son las referencias bibliográficas que he utilizado, por si alguien está interesado, pues aquí está. Buenas tardes y gracias. Gracias a los dos ponentes por haberos ajustado al tiempo. No vamos a tener tiempo para preguntas, puesto que nos queda un par de minutos. Habéis incidido, por una parte, Dani, tú has incidido en el control global de todos los factores de riesgo para conseguir una mejor cumplimentación terapéutica y vencer la inercia. Y has incidido en una parte muy importante que era el uso de combinaciones farmacológicas para mejorar el grado de control y, sobre todo, el grado de cumplimiento. En 30 segundos, telegráficamente, ¿cómo abrocharías tu intervención? ¿Qué sería lo más destacado? Dani, micrófono. Ahora, perdonad. Sí, que como he querido reflejar un poco en las dos últimas frases que he puesto en mi presentación, por muy buenas alternativas terapéuticas y por muy buenos tratamientos de los que dispongamos, si los pacientes, por un lado, no hacen una correcta adherencia de los mismos y si, por otro lado, nosotros como médicos o sanitarios que atendemos y velamos por su salud, no atendemos a las últimas recomendaciones de guía de práctica clínica, como ha comentado también el doctor Valls, pues evidentemente es una tormenta perfecta para no consecución de objetivos, ¿no? Entonces, es muy importante, por un lado, implementar las medidas que nos plantean las recomendaciones y ser proactivos y no reactivos a la hora de intentar controlar estos factores del cardiovascular. Y por otro lado, es fundamental con la colaboración del paciente para que sea consciente de lo que tenemos entre manos. Evidentemente, ahí hablo en plural porque también es objetivo nuestro su salud y de alguna forma implicarle porque si no lo tenemos. Muy bien, muchas gracias. Paco, por otro lado, nos has hecho ver de una manera muy sencilla que las guías son una continuidad de las guías de la práctica clínica que estamos realizando. Parece que vienen a poner sensatez en el control del riesgo cardiovascular utilizando las mismas tablas. Siguen haciendo las mismas recomendaciones que ya hacían en prevención del riesgo cardiovascular y nos has hecho énfasis en hacerlo bien utilizando
todo el bagaje que tenemos tanto en estas como en otras guías. ¿Cuál sería tu resumen? Muy breve. Mi resumen sería que realmente las guías están ahí para que sean implementadas, que yo creo que es misión de todos. Yo creo que lo que ha comentado Daniel es importante. Hemos de participar todos, los equipos sanitarios, pero el paciente ha de colaborar también. Pero yo creo que las guías deben de llegar a ese fundamento de que demos el paso adelante y que en hipertensión arterial queda mucho camino por recorrer. Y yo insistiría en que hablar de paciente hipertenso, pero insistiría mucho en que este paciente es un paciente de riesgo cardiovascular y que el abordaje tiene que ser global. Hay que tratar todos sus factores de riesgo, hay que tratar su dislipemia, hay que tratar su diabetes, hay que tratar su hipertensión, hay que modificar estos factores de riesgo y debemos de utilizar adecuadamente los fármacos que disponemos con las ventajas que nos aportan estos fármacos demostradas en diferentes estudios. Pero esto hay que llevarlo a la práctica. Muy bien. Mi resumen general sería que tenemos un alto grado de conocimiento de los médicos españoles, tenemos unas guías científicas de práctica clínica muy clara, que hay que llevarlas a cabo para implementarlas de la forma más óptima, individualizando con cada paciente para alcanzar el máximo grado de control de cada enfermedad cardiovascular de una forma integral y solo así conseguiremos reducir la carga de la enfermedad cardiovascular en nuestro país. Muchas gracias a la SEA, muchas gracias a vosotros dos por vuestras claras y brillantes exposiciones. Enhorabuena y hasta otro día. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.